Bueno, seguimos entonces con el tercer video. Vamos a ver entonces a dónde habíamos llegado. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Habíamos hecho en el video anterior, habíamos hecho un desarrollo completo del sistema general de la acción, con sus 4 subsistemas. Luego nos habíamos centrado en el sistema social, y habíamos también visto la organización de los subsistemas de acción ordenados por la jerarquía cibernética de información y de energía. Había quedado entonces así la mesa servida para empezar a desarrollar con más detalle el concepto de comunidad societal. Y ustedes habrán visto, por lo que venía comentando antes y por lo que van a profundizar en la bibliografía, que Parsons entiende a la comunidad societal como el núcleo estructural del sistema social y como el subsistema especializado encargado de la integración del sistema social. Después aparece en el texto una definición de la comunidad societal que me parece muy importante. La tienen en la página 24 del capítulo 2 del libro La Sociedad. La voy a leer. Dice Parsons que la comunidad societal es el orden normativo organizado dentro de un patrón a través del que se organiza colectivamente la vida de una población. Como orden, contiene valores y normas diferenciadas y particularizadas, así como reglas que requieren referencias culturales para resultar significativas y legítimas. Y sigue diciendo, como colectividad despliega un concepto organizado de membresía que establece una distinción entre los individuos que pertenecen o no a ella. Fíjense que en esa definición hay un montón de componentes que están localizados acá en esta tercera y en esta cuarta elementos de la lista. Orden, valores, normas, reglas y sobre todo criterios de membresía para la colectividad. O sea, el establecimiento de quién pertenece y quién no pertenece a ella. Y otro elemento que agrega Parsons como una definición importante de la comunidad societal es la relación que este concepto establece con la idea durkheimiana de la solidaridad. Dice Parsons en otro de los textos, en el artículo de la enciclopedia, página 712, les voy a leer otra definición, dice así: la comunidad societal, la propiedad más importante de la comunidad societal es el tipo y nivel de solidaridad que, en el sentido durkheimiano del término, caracteriza las relaciones entre sus miembros. Y después de decir eso, avanza diciendo, solidaridad es entendida como el grado hasta el que y las formas en que es de esperar que el interés colectivo prevalezca sobre los intereses de sus miembros siempre que ambos entren en conflicto. Ahí hay dispuestos y servidos sobre la mesa como para que los reflexionemos una serie de problemas, como por ejemplo la relación entre interés colectivo e interés individual. Uno podría preguntarse, ¿y qué pasa si el interés individual y el interés colectivo no coinciden? ¿Qué hacen las sociedades a través de su comunidad societal? ¿De qué manera se encargan de encauzar, de corregir a las desviaciones? ¿O de qué manera toleran que existan desviaciones? ¿O de qué manera es posible que exista alguna forma de pluralismo bajo este parámetro, bajo este concepto de la comunidad societal? O sea, lo que está claro es que en Parsons sigue estando muy presente como pregunta, como preocupación, como problema, el problema del orden.
Ustedes recordarán que el problema del orden es un problema que atraviesa toda la obra parsoniana y ya había quedado planteado por primera vez, ya incluso en su primer trabajo de 1937. Bueno, el de la estructura de la acción social. ¿Se acuerdan lo del problema hobbesiano del orden? Un poco era esto. Si los actores persiguen cada uno su interés individual, ¿cómo es posible el orden social? Porque los objetivos de persecución de intereses individuales no necesariamente conducen a una sociedad integrada y más o menos cohesionada. Bueno, eso es un problema, y Parsons encuentra a lo largo de su obra distintas soluciones al problema hobbesiano del orden, y para este tramo de la obra de Parsons que nos interesa, el que se abre desde mediados de los años 50 en adelante y que se materializa en la forma gráfica del modelo ágil, la comunidad societal de alguna manera significa o supone una solución al problema hobbesiano del orden, en el sentido de que le pone un dique de contención a las posibilidades de desviación de la acción. A mí me parece que es importante, digamos, que tengamos en cuenta que Parsons está haciendo todos estos desarrollos también en relación con la perspectiva del cambio social, o también en relación con la perspectiva de que las sociedades cambian y evolucionan. En el capítulo 2 de la sociedad, ustedes van a encontrar una parte del texto donde Parsons desarrolla específicamente los procesos de cambio hacia una sociedad moderna. Y ahí desarrollan 4 procesos, que son el proceso de diferenciación, de inclusión, de ascenso, adaptación y de generalización de valores. Yo no los voy a desarrollar aquí para que no se haga demasiado larga la exposición, pero ustedes los pueden encontrar desarrollados. El concepto de diferenciación, por ejemplo, seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Digo, cómo en el proceso de cambio de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, por ejemplo, se produjo la diferenciación del espacio doméstico de reproducción de la sociedad, del espacio privado del trabajo, digamos, ¿no? Digo, cómo aquello que estaba unido, espacio de trabajo y espacio de socialización de nuevas generaciones, en un hogar en el que se criaban los hijos, pero también se producían las cosas que se necesitaban para vivir. Esto en condiciones de modernidad se bifurca y hay un espacio que es el espacio doméstico y hay otro espacio que es el espacio del trabajo, por ejemplo, del trabajo asalariado. Bueno, ese concepto de diferenciación es así como un concepto muy clásico de la discusión sociológica. Bueno, yo no me voy a centrar en ese, me voy a centrar un poquito en el concepto de la generalización de valores. Porque a mí me parece que es importante tener en cuenta cómo juega la comunidad societal en relación con esto. A ver, Parsons tiene muy en cuenta que las sociedades modernas son sociedades plurales. En el contraste, quizás sea un contraste rudimentariamente sociológico el que voy a plantear, pero digo, en el contraste con las sociedades llamadas primitivas, entre comillas, entre muchas comillas, las sociedades modernas son sede, testigo, impulsoras y contenedoras de una gran cantidad de pluralismos. En las sociedades modernas hay una pluralidad de intereses económicos, hay una pluralidad de grupos políticos, hay una pluralidad cultural, religiosa, hay una pluralidad, incluso hasta una pluralidad ética, hay una gran pluralidad de papeles, de roles. Ahora bien, lo que está claro es que el pluralismo supone un desafío cualquier forma de pluralismo supone un desafío de cohesión y de integración. O sea, es un poco la pregunta de cómo hacer para mantener junto aquello que consta de diferencias, o de cosas o de componentes diferentes. Parsons lo sabe esto. Parsons sabe que cuando una sociedad se moderniza y se complejiza,
hay sectores, hay grupos, hay clases que son múltiples, que son variados, y resulta en todo caso, en un contexto así, resulta necesario que el marco valorativo que subyace a esa pluralidad de grupos y de orientaciones sea incluyente, pero al mismo tiempo plural. O sea, las condiciones de modernidad, y sobre todo las condiciones de modernidad avanzada, requiere que se consoliden al mismo tiempo una serie de valores muy básicos, muy generales y muy abstractos, que deben funcionar como paraguas o como telón de fondo respecto de los cuales, o respecto del cual, la particularidad de los grupos que componen ese politeísmo moderno puedan también desarrollar su individualidad y su particularidad. O sea, una sociedad como la moderna, que se compone de muchos grupos, estratos, sectores, organizaciones, instituciones, o sea, una sociedad crecientemente diferenciada, es una sociedad que plantea problemas para la cohesión, y la única forma de que la cohesión sea posible es garantizando un sustrato básico de valores muy abstractos y muy generales, sobre el cual se pueda luego edificar la particularidad o el esquema particularista. Un poco en este juego es que la idea de generalización de valores es la que está en la base, digamos, de esta idea de comunidad societal, ¿sí? No deja de llamarme, digo, a mí, a mucha gente que nos hemos ocupado de leer los textos de Parsons, no deja de llamarnos la atención que justamente Parsons haya elegido la palabra comunidad, aun cuando viene con el adjetivo societal, para distinguir o para caracterizar el núcleo estructural de la sociedad moderna. A mí me parece que es interesante poder observar esto, digamos, de dónde sale esta idea de comunidad. O sea, comunidad tiene una resonancia en la historia de la teoría sociológica, que ustedes ya la conocen, que la hemos visto en esta materia con todo detalle en Tönnies, en Durkheim, que le hemos visto revolcarse en su semántica con Parsons, pero sabemos que es una imagen, la de comunidad o la imagen comunitaria, que viene de la mano de una idea de lealtad, de cohesión, de interdependencia. Pero ¿qué forma específica asume esa comunidad societal? No es garantizando el consenso básico y monolítico de una sociedad elemental o rudimentaria o sencilla, sino garantizando sobre un sustrato básico de valores muy generales la posibilidad de la emergencia y del respeto y de la integridad de la particularidad. Por eso muchas veces la idea de comunidad societal viene de la mano también de la idea de nación o de nacionalismo, y sobre todo viene de la mano de la idea de constitución o de constitución nacional, ¿no? En la constitución nacional se habla en la parte de las declaraciones de derechos, deberes y garantías, se habla de cuestiones muy generales que son indistintas de las particularidades y que las contienen y que se encuentran por debajo incluso de las particularidades. Bueno, nada, esto es, me parece, lo que más me interesa subrayar ahora. Lo único que quedaría, digamos, para completar el panorama de la caracterización de la comunidad societal parsoniana es hacer una pasada por las claves de lectura que venimos utilizando en otros textos de la unidad 2. Ustedes las recordarán, ¿no? Son las mismas tres que usamos con Tönnies, con Weber, con la Escuela de Chicago, digamos. A mí en este contexto me gustaría preguntarles, por ejemplo, respecto de la primera,
que establezcamos alguna comparación. Recuerden la frase de Tönnies: comunidad es lo antiguo y sociedad es lo nuevo como cosa y nombre. Aparece ahí una idea en Tönnies, ¿no? Una idea de comunidad y sociedad como proceso, sociedad como lo que viene de la comunidad, la sociedad como la disolución de la comunidad. Bueno, esto no lo vemos en Parsons, claramente no se ve así. No está el concepto de comunidad societal, no tiene ese sentido secuencial histórico de una polaridad conceptual que va de lo uno a lo otro, que va de la comunidad a la sociedad. De hecho, los conceptos de comunidad societal que usa Parsons se aplican a los más variados momentos históricos. Aparece como algo no directamente asimilable a una época histórica. Por eso él habla en sus textos de la comunidad societal griega, de la comunidad societal europeo medieval, de la comunidad societal estadounidense moderna. Pero bueno, a su vez, esto no quiere decir que a Parsons no le haya interesado la historia y no le haya interesado la evolución. Pero bueno, eso abriría toda una discusión que no tiene sentido dar ahora porque sería demasiado largo. Solo respecto entonces de la primera clave de lectura, podemos ver que no hay esta idea secuencial histórica en la obra de Parsons. La comunidad societal no expresa eso. La comunidad societal expresa el subsistema, realza el significado del subsistema integrativo del sistema social. Vamos ahora a la segunda noción, que es la idea de comunidad societal como tipo ideal. Ahí yo la formulo como una pregunta. ¿Podemos encontrar en Tönnies una idea como la que pudimos encontrar en Weber, por ejemplo, de un tipo ideal de comunidad o de un tipo ideal de sociedad? No, la verdad que no. La verdad que no hay para Parsons relaciones típicas de comunidad, con todas esas notas distintivas que iban asociadas, recuerdan, en Tönnies, en Durkheim, a ideas de comunión, cohesión, afectividad. ¿No? La verdad que no hay nada de eso. El concepto de comunidad societal se instala en un nivel distinto que los tipos ideales de Weber o los conceptos normales de Tönnies. O sea, no se instalan en un nivel empírico descriptivo, sino en un nivel analítico que caracteriza un subsistema del sistema social encargado de la específica función de la integración. De todos modos, hay algo de lo que comentaba antes, digamos, no deja de ser, no es casual que Parsons haya localizado justamente ahí su solución al problema hobbesiano del orden, no es casual que haya localizado ahí, o que haya recurrido a una palabra tan cargada en la historia de la sociología como comunidad, que haya recurrido a esa palabra para poder distinguir la función de la integración o para poder realzar la función de la integración. La comunidad societal también tiene que ver con el nosotros que se enfrenta a un ellos, estos somos. ¿Recuerdan lo que decían, lo que veíamos en la anterior pantalla, la idea de los criterios de membresía? Esto que está puesto aquí en cuarto lugar. Esto que dice quiénes somos y quiénes son ellos, en todo caso. Bien. Voy a cerrar ahora con el último punto. El último punto es curioso, digamos, porque digamos, en la bibliografía secundaria y en la consideración de sus colegas, Parsons aparece como el prototipo del científico, y la idea del científico siempre viene asociada a una atribución de neutralidad, de imparcialidad, de todo eso, ¿no?
Bueno, y yo vengo acá a venderles un Parsons diferente, que es un Parsons utopista. No solo un tipo preocupado por elaborar sistemas de conceptos que puedan dar cuenta de por cómo son las cosas o por qué son las cosas de tal o cual manera, sino que un tipo que está preocupado por las cosas que sean de determinada manera, como a él le gustan, o como a él le gustarían que fueran. Digamos, un tipo comprometido con utopías de cambio social o de transformación social. Esto es así en toda sociología, digamos. La sociología está siempre atravesada por compromisos normativos, y esto lo vimos incluso en nuestros clásicos, digamos. Ni hablar en Marx, que desarrolló la utopía de una sociedad liberada y emancipada, ni hablar de Durkheim, que quería, qué sé yo, moralizar el mercado, ni hablar de Weber, que estaba preocupado por la pérdida de sentido y por la despersonalización, y entonces creía que de la mano de un liderazgo carismático, bla, bla, bla. Digo, estas improntas utopistas siempre atravesaron los compromisos de los propios sociólogos clásicos, y esto también le pasa a Parsons, que vive generacionalmente una época distinta a la de sus predecesores. O sea, así como los clásicos de la sociología fueron interlocutores críticos del liberalismo, Parsons eh, interviene, digamos, en las décadas centrales del siglo XX, en las cuales ya el liberalismo había hecho su crisis y en las cuales se habían consolidado unas racionalidades estado bienestaristas. Esto del lado de Occidente y del lado del otro mundo que existió durante buena parte del siglo XX, se habían desarrollado los socialismos reales, y entre ambos mundos había una batalla cabeza a cabeza o cuerpo a cuerpo para ver quién ofrecía la mejor alternativa civilizatoria. Bueno, y frente a eso, en el medio de esos clivajes, también en las sociedades como la sociedad norteamericana en la que vivió Parsons, mostraban sus costados sombríos. Uno de los temas que atravesó, digamos, todo el debate de los años 50 y los años 60, o sea, todos los años de posguerra en Estados Unidos, fue el tema de la lucha de los movimientos de derechos civiles, y en particular la situación de las poblaciones negras. De eso vamos a hablar después, no quiero anticiparme ahora, pero simplemente decir que esta idea de la comunidad societal aparece también expresando una utopía keynesiana de integración social, que permita garantizar las formas de solidaridad sin avasallar a la vez, sin pasar por encima de esa típica preocupación liberal por el resguardo de la particularidad o por el resguardo de la individualidad. O sea, el sueño que está intentando expresar Parsons es también el sueño de la integración de lo distinto o de lo disímil bajo un paraguas constitucional compartido. Y esto en el contexto también de una economía keynesiana. Eh, si uno pudiera analizar históricamente el momento histórico en el que esa racionalidad keynesiana tuvo lugar, uno podría decir que es la etapa histórica en la cual pareciera ser que la política logró ponerle algún freno o alguna contención a la esfera de la economía. Volviendo a los cuadraditos de nuestro ágil, la idea de un sustrato de normas y de valores consensuados y compartidos que le ponga marco de contención a la dirección política y que a su vez eso limite el despliegue desbocado de la economía, si es que en algún momento de la historia sucedió, quizás de manera matizada, por supuesto, en esos años en los que tuvo lugar esta lectura parsoniana. Años después, el subsistema económico, y de la mano de las racionalidades neoliberales en todo el mundo, el subsistema económico se
se disparó solo, por decirlo de alguna manera, y dominó incontrolado, sin contrapesos sociales y culturales. Esto años después lo elaboraría Habermas hablando de la, de la colonización del mundo de la vida. Pero bueno, ya me estoy yendo de pista y se está haciendo demasiado arduo este desarrollo, digamos. Pero la idea de una ampliación de las pautas de ciudadanía en la base de una comunidad societal amplia e incluyente está dando vueltas en los textos de Parsons y ahí aparece entonces este tercer registro, esta tercer clave de lectura de un Parsons haciendo, digamos así, la teoría sociológica de un partido demócrata progresista. Pero bueno, nada, años después, junto con la muerte de Parsons, será también la época en la cual el neoliberalismo se dispare, y entonces ya esta idea de que es posible ponerle un freno al desarrollo absolutizado de la esfera económica se habrá convertido en una utopía irrealizable. Bueno, corto por ahora y cierro en unos minutos con el tramo final de esta presentación, en el cual vamos a hacer una bajada al texto del práctico, que es el texto sobre los norteamericanos negros. Seguimos en un ratito. Hasta luego.